Vamos a ver hoy Génesis 1 del 21 al 23. Yo he titulado esto como la creación de los dinosaurios, ya que no puede existir divergencias o contradicciones entre la creación y la Torá. Y si existen, es porque lo estamos entendiendo o leyendo mal, ya que la Torá y la ciencia son escritos por el mismo autor, por el Padre mismo. Entonces no debería haber ningún tipo de divergencia, a pesar de que la Torá no es un libro científico, y eso hay que entenderlo. Vamos a ver entonces, primero vamos a leer Génesis 1 del 21 al 23. Bien, dice Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dice Génesis 1:23. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Lo primero que voy a decirles es que monstruos marinos es una pésima traducción de la palabra hebrea taninín. Voy a dar una introducción previa sobre el conflicto espiritual científico para que ustedes entiendan algunas cosas de lo que yo les quiero enseñar en esta noche. La resolución de conflictos ciencia y espiritualidad a menudo se ve frustrada por la polarización en las posturas extremas, como el creacionismo científico y el naturalismo científico. O sea, yo lo llamo fanatismo religioso y fanatismo científico. Los extremos no solo intentan desestimarse mutuamente, sino que irónicamente a menudo tienen mucho en común. Ambos sitúan las afirmaciones espirituales y científicas al mismo nivel. Ambos intentan extraer conclusiones religiosas y antirreligiosas de datos y teorías científicas. Ambos interpretan los textos espirituales como los relatos de la creación en términos de hechos y modelos científicos, bien para entender la verdad científica de la Torá o para rechazar la Torá como una ciencia primitiva. Aunque se trata de una declaración necia, se aluden algunos problemas reales. No obstante, expresados de manera torpe e ignorante. Algunos científicos efectivamente tienen una especie de religión de los dinosaurios, en el sentido de que ven la forma evolutiva de estructurar la historia como sustituta de la forma bíblica y espiritual de interpretar la existencia. Las explicaciones científicas de los sucesos naturales son vistas como reemplazo de las interpretaciones religiosas de los mismos hechos, considerándolas superiores y más acertadas. Extraen conclusiones metafísicas alternativas, ateísmo, materialismo, humanismo secular, dando lecturas evolucionistas a los datos, aunque no se deduzcan estrictamente de los mismos. Se considera que las explicaciones naturalistas proporcionan conocimiento suficiente, aunque sin vestigios significativos de lo conocible, a pesar de que tendríamos que ser capaces de separarnos del concepto de la explicación naturalista para emitir dicho juicio. Si no, no hay un verdadero juicio. Las cuestiones espirituales, tras haber sido despachadas por la puerta principal como inválidas e irrelevantes, se admiten luego por la puerta trasera bajo el supuesto de que son extensiones inevitables de la visión científica del mundo. Cuando la evolución se enseña en los colegios o en la universidad, implicando cualquiera de estas proposiciones,
Esto lo llamo yo religión de los dinosaurios. Cuando ciertos científicos sugieren que los relatos espirituales de la creación están pasados de moda y que han sido desbancados por la explicación científica moderna de las cosas, eso es religión de los dinosaurios. O cuando los científicos consideran que los escenarios evolutivos inducen lógica y necesariamente al rechazo de la creencia espiritual, considerándola superflua, eso es religión de los dinosaurios. Estos escalones adicionales no se encuentran directamente dentro del campo de la ciencia. No deben ser analizados como ciencia ni enseñados como ciencia. Se tratan en sí mismos de superfluidades científicas. Implican un salto en el argumento, un salto a conclusiones metafísicas sobre la causalidad inmediata y la causalidad última, azar y diseño, determinismo y libertad divina, lo natural y lo sobrenatural. Irónicamente, aquellos que desechan la escritura bíblica por ser precientífica y aquellos que la defienden como ciencia verdadera están de acuerdo en que estos textos bíblicos sean interpretados literalmente, es decir, como si ésta pretendiera ofrecer afirmaciones literales de realidad histórica y científica, lo cual es absolutamente absurdo. Por supuesto, si con lo precientífico solo queremos sugerir que los relatos bíblicos preceden a lo que llamamos ciencia moderna, entonces podrían considerarse precientíficos. Pero la tendencia es traducir precientífico como no científico o, en el mejor de los casos, como previo a la ciencia y por lo tanto comprensiones más avanzadas lo dejan obsoleto. Aún así, esto solo sería posible si pudiéramos asumir primeramente que los usos bíblicos del lenguaje y los usos científicos del lenguaje funcionaran al mismo nivel y de la misma forma a la hora de tratar temas comunes como los orígenes del hombre. La sola enunciación de la cuestión en términos de información y explicación presupone que ambos lenguajes comparten la misma forma narrativa, hacen el mismo tipo de preguntas y tratan el mismo tipo de verdad. Si esto no es así, entonces toda línea de argumento es errónea e irrelevante. Sería como intentar alegar que una fotografía es una forma más acertada y avanzada de representación de un tema que una pintura de un artista famoso. Entonces podemos decir que los escépticos no son los únicos confundidos en cuanto a esto. También están aquellos que intentan interpretar los textos de la creación en relación con las afirmaciones científicas, no para desecharlas como precientíficas, sino para defenderlas como verdades científicas. Las colisiones entre la ciencia y la espiritualidad se deben en gran medida a que las personas espirituales insisten en que los textos bíblicos funcionan como relatos científicos e históricos, y que interpretarlos de otra forma sería infiel para ellos. Esto también es absolutamente falso, porque la Torá no es un libro científico y ustedes lo saben. En la Torá yo puedo ver la ciencia que está ahí y puedo ver un orden. En ese orden es que puedo ver la ciencia, pero la Torá no es un libro de ciencia, ¿sí? Esto debemos dejarlo absolutamente claro. Para complementar la confusión, este supuesto significado científico histórico es considerado como el significado literal de los textos. Entonces hablamos de 6 días, de 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Dadas estas suposiciones, si resulta existir un conflicto entre declaraciones bíblicas y declaraciones científicas o históricas, estas últimas deben tratarse como desencaminadas y engañosas. O sea, supuestamente la ciencia nos está engañando, según estos religiosos. Las declaraciones bíblicas se argumentan y solo pueden
considerarse verdaderas, fiables, confiables y creíbles si se conforman a estos inmensamente modernos y esencialmente seculares usos del lenguaje. Por lo tanto, irónicamente, aquellos que desechan la escritura bíblica por ser precientífica y aquellos que la defienden como ciencia verdadera están de acuerdo en que estos textos bíblicos sean interpretados literalmente, es decir, como si ésta pretendiera ofrecer afirmaciones literales de la realidad histórica y científica. Acordémonos que la Torá histórica empieza desde Moisés hacia adelante, porque eso sí es historia, ¿sí? Pero el relato de la creación no es un hecho histórico, sino es un relato alegórico que tiene ciertos sucesos que si los comparamos con la verdad científica ya comprobada, podemos ver que no desentonan en nada con esa verdad, ¿sí? Incluso que los hechos científicos estaban hablados allí desde el principio de la creación, anteriormente, 4000 años antes a que los científicos dijeran, ah, sí, esto es así. Lo que pasa es que hay que leer entre líneas, no agregándole cosas a la Torá, ¿sí? Porque si eso estamos haciendo, estaríamos incumpliendo con un mandato divino, no agregaréis ni quitaréis, ¿sí? Simplemente se deducen entre líneas de lo que está escrito en la Torá. Adicionalmente, aunque la evolución solo fuese una teoría científica haciéndose pasar por un hecho científico, como aluden los creacionistas, el creacionismo es solo una teología religiosa de la interpretación bíblica haciéndose pasar por un hecho bíblico. Vamos a decir esto otra vez pausadamente porque quiero que se lo graben. Aunque la evolución solo fuese una teoría científica haciéndose pasar por un hecho científico como aluden los creacionistas, el creacionismo es solo una teología religiosa de la interpretación bíblica haciéndose pasar por un hecho bíblico. Volvamos ahora entonces al Génesis bíblico y observemos que en este quinto día se crean aves, peces y grandes criaturas marinas, según la traducción que tenemos inicialmente al español. Vamos a ver cómo estos animales pudieron existir 65 millones de años antes que los seres humanos. Nos vamos a enfocar en el reino animal y vamos a desechar esta teoría de un día de 24 horas, sino que surgieron todos esos animales a través de millones y millones de años bajo la exhaustiva supervisión del Padre Eterno. Este es un modelo de un dinosaurio que fue encontrado en la Argentina, o sea, es latinoamericano. Y aquí vemos la figurita de más o menos qué tan grande podría ser este animal. Es el animal más grande que actualmente se conoce que haya existido sobre la Tierra. Fíjese aquí el hombre, cómo quedaría de pequeño ante una criatura de esta magnitud. Este es el titanosaurio de la Patagonia. Es el animal más grande que ha existido en la Tierra según se muestra en la exhibición del Museo de Historia Natural de Londres. Los dinosaurios son animales fascinantes que han despertado el interés y la curiosidad a lo largo de la historia. Sin embargo, hay que aclarar que la palabra dinosaurio fue acuñada en el siglo XIX por el científico Richard Owen para referirse a los grandes reptiles que se habían descubierto en fósiles. En Génesis 1:21 se usa la palabra hebrea tanin, que se traduce como reptil, serpiente o dragón, y que se refiere a diversos reptiles gigantes que vivieron tanto en el agua como en la tierra. Y aquí nos enseña que Dios creó a todos los animales según su especie
y que los vio buenos. Esto significa que los dinosaurios fueron parte de la obra maestra de Dios y que tenían un propósito en su plan. Lo que sí sabemos es que Dios creó a los dinosaurios con una razón, pues la Escritura dice que todas las cosas llegaron a existir por la voluntad de Dios. Veamos Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando ese propósito se cumplió, Dios permitió que se extinguieran. Los dinosaurios no deberían ser un problema para nuestra fe, sino una prueba más de la sabiduría y el poder de Dios. Los fósiles que encontramos hoy en día son testimonios silenciosos de las maravillas que Dios hizo en el pasado y que nos invitan a alabarle y a conocerle más. El modelo creacionista convencional enfrenta numerosas dificultades para explicar tanto el origen como la desaparición de los dinosaurios y otros fósiles desde una perspectiva consciente con el relato bíblico de la creación. La evidencia de que existieron los dinosaurios es clara. Hay huesos, dientes, huevos, huellas e incluso moldes de piel, pero desaparecieron en algún momento de la historia de la Tierra, como ocurre con otros fósiles. El origen y la desaparición de los dinosaurios está envueltos en un misterio. Los dinosaurios no son un desafío para los creyentes y no se debe considerar su existencia o extinción para que comprometa nuestra fe y las creencias en las enseñanzas de la Escritura bíblica. Los dinosaurios, a los ojos de los religiosos, siempre les han parecido una especie de mito o invento de los arqueólogos para justificar los huesos enormes de criaturas encontradas en todo el mundo. Otras veces han sido usados por los ateos y los laicos como una especie de as bajo la manga para decir: Dios no existe porque los dinosaurios no están en la Biblia, y se les llena la boca diciendo esto. No existen porque la Biblia no habla de los dinosaurios, etc. Pero, ¿qué dice realmente la Torá en hebreo? Que es lo que nos interesa. ¿Ah? En primer lugar, tenemos que definir qué significa dinosaurio. Esta palabra proviene de dos voces griegas: deinos, grande, temible, y sauros, lagarto o reptil, es decir, que es un gran reptil o es un gran lagarto. Y ahora que entendemos que los dinosaurios no son otra cosa que los grandes reptiles, miremos ahora atentamente lo que dice la Torá. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes reptiles, Taninim, Gedolín, y todo animal que vive que las aguas produjeron según sus naturalezas, y toda ave de alas según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos una tremenda confusión por los traductores griegos y los intérpretes latinos, ya que al traducir estos versículos reinventaron el significado de la palabra taninín, gedolín, asumiendo que, como hablaba de aguas, significaba que eran monstruos marinos. Pero esto es un completo error de interpretación. Y no solo eso, hay quienes se atreven a decir que las aves nacieron también de las aguas, porque dice: salgan de las aguas seres vivientes y aves. Esos son grandes errores de interpretación. Por eso es que la Torá, yo siempre les he dicho que la Torá no se interpreta, la Torá va, se lee, se llega hasta sus últimas consecuencias, y ahí sí se busca la ayuda del Ruach Kodesh, se mira, y ya con el Ruach en el corazón vemos que nos revela. Pero una interpretación humana siempre lleva y conlleva a estos errores. ¿Cómo lo comprobamos que es un gran error? Cada vez que en español decimos y hacemos una separación o división entre algo, de cualquier cosa,
que hablemos. Ejemplo, ayer cuando fuimos al río, comimos y nadamos. En este caso usamos y para separar una cosa de la otra, ya que ambas acciones no se hacen al mismo tiempo, sino en un orden. Así pues, tenemos que en el verso Génesis 1:20 dice: entonces dijo Dios, que el agua produzca seres vivientes y, o sea, aparte, además, que vuelen aves sobre la tierra. ¿Ah? ¿Sí ve? Son dos hechos que están aparte, no necesariamente al mismo tiempo. Ahora, el versículo que nos interesa, Génesis 1:21, y creó, es decir, y siguió creando, aparte de los seres de las aguas, y también creó los Taninim Gedolim. Por eso dice, y creó los grandes reptiles, y además los seres vivientes de las aguas y las aves de los cielos. Es decir, en estos dos versículos estamos hablando de tres géneros distintos de animales que son propiamente de la tierra o terrestres, los que viven en el agua, marinos, y los voladores, pero que al mismo tiempo comparten un origen en común, ya que peces y muchas criaturas marinas, aves y reptiles son ovíparos, es decir, nacen de un huevo. Entonces aquí vemos ya algo oculto. No sé si ustedes sabían que en el quinto día se crearon todos los animales ovíparos, ¿sí? Y en el sexto ya se crearon los mamíferos. Esto es una de las revelaciones. He ahí la gran confusión de los intérpretes y traductores cristianos, que al mirar la palabra aguas y ver los animales juntos, asumieron que todos habían nacido del agua y cambiaron los reptiles gigantes por monstruos marinos, por su falta de instrucción en la Torá. Pero alguno dirá, ¿y cómo estamos seguros de que aquí dice reptiles y no monstruos marinos? Bien, existe una forma de saberlo y nos lo dice la misma escritura hebrea, la Tanakh, en los siguientes versículos. Estos versículos donde tanin o taninin significa reptil. Vamos a verlos. Salmos 91:13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al tanín, al dragón o reptil grande. En esta ocasión la palabra tanín es singular y es usada como dragón en Reina Valera. Sin embargo, en versión posterior sería traducida como cocodrilo, aunque lo más probable es que se refiriera a un reptil gigante ya extinto, como en el caso de los Behemoth del libro de Job. Entre otras cosas, este tal Behemoth es un animal que incluso los creacionistas utilizan este versículo para decir que los humanos convivieron al mismo tiempo con los dinosaurios, lo cual es absolutamente ridículo. Eso no son cosas que no son posibles. Deuteronomio 32:33. Veneno de serpientes. Taninim, que son reptiles, es su vino y ponzoña cruel de áspides. En este caso, taninim es traducido como serpientes. Sin embargo, si recordamos en hebreo, serpiente se dice como nahash. Así que es posible que se refiriera a más de un tipo de reptil venenoso, incluyendo las serpientes. Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo tanin, serpiente, reptil. Isaías 51:9. Despierta, oh Jehová, despierta. Vístete de fuerza.
mueve tu poderoso brazo derecho. Levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto al Tanín, dragón del Nilo. En este versículo la palabra Tanín circular vuelve a ser usada como dragón. Sin embargo, en este caso nos dice que es un dragón del Nilo, lo cual nos hace pensar que puede referirse a un cocodrilo, ya que estos reptiles son muy abundantes en este río. Ezequiel 29:3. Habla y di: así ha dicho a Adonai Jehová: he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el Tanín Hagadol, gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. En este caso es muy curioso, ya que el versículo llama al faraón Tanín Hagadol, el gran dragón, o la gran serpiente, o el gran cocodrilo, o el gran reptil, usando una especie de plural al ponerse Tanín, o sea, se le colocó in, y no Tanín, que es singular, mientras que el plural de Tanín en versículos anteriores es Taninin y no Tanín. Esto puede hacer referencia a que el faraón es la mayor serpiente de todas, la serpiente de muchas caras y perversiones, en plural siendo al mismo tiempo singular, como una especie de imitación al título de Elohim, de Dios, el plural real de Adonai, pero en un sentido profano inverso. Después de todo, el faraón se creía un dios y es la representación perfecta de Hasatán, el gran imitador, puesto que así como Elohim toma muchos nombres, el faraón tomaba muchos nombres: Egipto, Ra, etc. Y el adversario igual tiene muchos nombres, queriéndose igualar con Elohim. Así que ahora vemos estos grandes reptiles como animales que el hombre rebautizó como dinosaurios, que en su infinito poder el Padre creó y que el hombre llamó dinos y dragones, pero en realidad son grandes reptiles. Entonces, en el quinto día fueron creados los insectos, los reptiles, las aves, los peces y los anfibios, y todos estos animales que se reproducen por huevos, es decir, que son ovíparos. Otra verdad es que en el hebreo no existe una palabra para decir monstruo como tal, porque nada de lo que hizo el Eterno se le puede llamar una monstruosidad. Por eso en el hebreo no existe la palabra monstruo como tal, o sea que esta traducción de monstruo a todas luces no es posible que haya sido directamente del hebreo. Es increíble cómo la Torá no miente. Mientras los científicos descubrían los fósiles de dinosaurios, grandes reptiles en griego, la Torá decía: y creó Dios a los grandes reptiles. Los monstruos marinos sacaron a los dinosaurios de la Biblia con la ayuda de los traductores. La espiritualidad trabaja en el universo de los sentidos y significados, algo que la ciencia no puede hacer. Por otro lado, la ciencia puede explicar los fenómenos de una manera que la espiritualidad nunca haría. A la sociedad le iría mejor si comprende que la ciencia, la espiritualidad, la cultura y otras áreas del conocimiento no compiten, sino que se complementan. Entonces, Génesis 1:21 dice: y creó Dios los reptiles gigantes. Pero si tuviéramos una traducción literalmente de este versículo desde el griego, se leería: y creó Dios los dinosaurios. Pretender omitir la evidencia arqueológica y decir que no existen los dinosaurios sería una gran estupidez. Desde antiguos hallazgos arqueológicos donde se evidencian en imágenes pintadas en cerámica su existencia, o sea, hay mucha prueba científica de la existencia de los dinosaurios.
¿Qué son entonces los dinosaurios? Vamos a ver. Los dinosaurios fueron reptiles con predominio en el planeta hace más de 150 millones de años, aunque también existían variantes pequeñas. Algunas de las tipologías alcanzaron increíbles tamaños, incluso superiores a las dimensiones de un elefante. Existieron variedades herbívoras y carnívoras, en tanto que podían hallarse dinosaurios de múltiples formas y tonalidades. Se extinguieron durante un periodo de desórdenes ambientales en la Tierra, hace aproximadamente 65 millones de años. La importancia de los dinosaurios radica en haber sido los animales que alcanzaron el mayor nivel de desarrollo y el dominio más extendido en el planeta hasta la llegada del hombre. Es decir, estaban en todos los continentes, en todos, aunque se dice que primero que era un continente prácticamente unido, pero ya al finalizar la extinción ya se presumía que habían los 5 continentes. Entonces tuvieron presencia en todos los 5 continentes de la Tierra. Al estudiar los dinosaurios generalmente no nos damos cuenta de la importancia que estos tuvieron. Solemos verlos como animales que una vez habitaron la Tierra y que trágicamente desaparecieron. No obstante, tanto su existencia como su extinción han sido cruciales para muchos campos de investigación. Un punto sumamente importante es el de su extinción, y es que gracias a ella hemos podido entender que la civilización humana no es eterna. El apocalipsis de Juan es posible. Si millones de seres de gran y pequeño tamaño desaparecieron de la faz de la Tierra, el hombre también podría hacerlo. Eso ha empujado a los investigadores a intentar comprender cuál fue el motivo para establecerlo como uno de los mayores peligros de la humanidad. Los dinosaurios también contribuyeron a fertilizar el planeta. Estos elementos necesarios para las plantas, como el fósforo, eran más abundantes y estaban mejor distribuidos durante la época de los dinosaurios que en el Carbonífero. Durante un pequeño intervalo, al final del Cretácico, se produjeron una serie de fenómenos que desestabilizaron e incluso destruyeron muchos ecosistemas terrestres. Una inusitada actividad volcánica y el impacto de un gran meteorito son las 2 primeras causas aceptadas como los agentes asesinos de los dinosaurios. La causa volcánica se ha relacionado con una extinción más dilatada en el tiempo y la causa extraterrestre como una extinción instantánea. Obviamente ambos procesos no son excluyentes y el modelo que los integre posiblemente sea el más adecuado. La información disponible indica que la extinción fue compleja. Por una parte, culminó un proceso de pérdida de biodiversidad. Por otra, los efectos catastróficos de un impacto de un meteorito pudieron acelerar ese proceso, produciéndose la extinción de los últimos dinosaurios no avianos unos miles de años después del impacto. La evidencia contemporánea refleja que las aves evolucionaron a partir de los celurosaurios, una agrupación de dinosaurios terópodos. Dentro de estos, las aves son miembros de Maniraptora, subgrupo de celosaurios, que incluye al Velociraptor y Treodon, entre otros. A medida que se descubrieron más terópodos no avianos, que están estrechamente relacionados con las aves, la antes clara distinción entre no aves y aves se vuelve menos distinguible. Pero fíjense aquí, nuevamente observamos que los grandes reptiles en el texto bíblico aparecen antes de estas aves, por lo cual no se genera ninguna contradicción con la parte científica. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí es el estudio. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali Ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e
Instagram. Activa las notificaciones. Dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.